Buenas tardes, chicos. Ayer terminamos de ver protes, ¿verdad? Sí, ya no quedó pendiente ninguna diapositiva. Entonces vamos a empezar a ver hoy enzimas. Entonces vamos a ver la parte de enzimas. En su temario está como dividida en dos, que es la parte que da como la información estructural de la enzima, como para qué es, qué hace, qué no hace, qué tipos de enzimas hay, cómo se clasifican y cómo están constituidas básicamente. Para el segundo apartado empieza ya la parte de catálisis, que ya es explicar específicamente cómo hace su función. Entonces, primero vamos a ver cómo están constituidas y su clasificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Va a ser la función, estructura y tamaño, los tipos de enzimas que hay, cómo se clasifican, los modelos enzimáticos, y después ya empezaría aquí el primer equipo, exponiendo sus tres temas seguidos: cofactores orgánicos e inorgánicos, función enzimática de las vitaminas y zimógenos e isoenzimas. ¿Sale? Y ya después pues terminaría yo con la especificidad enzimática, porque no podemos ver la especificidad si no vemos primero, por ejemplo, los cofactores que están unidas a las enzimas y las ayudan a realizar su función catalítica. ¿Sale? Las vitaminas, por ejemplo, también están constituidas por algunos cofactores, por eso también van primero. Entonces yo, tal vez en estos primeros temas hasta aquí me lleva entre, no sé, entre hoy y mañana, no estoy tan segura. Posiblemente ya mañana ustedes tengan que empezar a exponer a media clase o el viernes, ¿no? Por eso les dije cuando inició la semana que como quiera se fueran preparando, porque les iba a tocar entre jueves y viernes, ¿no? Y es martes, sí, entre jueves y viernes. Luis, martes, sí. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son proteínas, ¿no? Son la mayoría. Hay algunas que no son proteínas, que vamos a mencionarlas aquí de manera muy general, porque no son parte de esta clase. ¿Por qué? No lo sé, pero nucleótidos no se ven en esta bioquímica. No sé si los vayan a ver en genética, si es que llevan genética, no sé. Pero hay unos, dime. Maestra, me están comentando por el grupo que, o sea, apenas me acabo de acordar que nos quedamos en estructuras cuaternarias de las proteínas, todavía no las terminamos bien. Ah, sí es cierto. Creo que nos faltaban como 2 diapositivas, déjenme las abro. Creo que nos habíamos quedado aquí, ¿no? Sí, ahí. Bueno, como quiera salen rápido. Ya las estructuras cuaternarias pues están
formadas por todas las primeras que vimos. Van a tener integradas en una sola la estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿sale? Estas ya tienen pesos moleculares muy elevados, están formadas por muchas cadenas polipeptídicas y van a estar constituidas por subunidades. Entonces, estas subunidades son complejos proteicos que pueden ser idénticas o diferentes, ¿sale? Entonces, estas proteínas ya tan complejas van a estar formadas por múltiples subunidades que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, a las que tengan más de un grupo igual se denominan oligoméricas, es decir, que ya tienen mínimo dos grupos o dos subunidades que se parecen o más, ¿no? Mínimo dos o más que se parecen entre sí. Entonces, estas proteínas cuaternarias, llamadas oligoméricas, están formadas por protómeros, que los protómeros van a ser esas unidades que se parecen entre sí. Y van a estar formados por uno o varios protómeros. Entonces, se les va a denominar a los que tienen más de 2 protómeros, se les va a denominar dímeros, y si tienen 3 trímeros, y si tienen 4 tetrámeros, respectivamente. Entonces, ahorita, déjenme salto ese ejemplo. ¿Dónde estaba por aquí? Por ejemplo, la estructura cuaternaria de la hemoglobina va a tener 2 tetrámeros. Es decir, va a tener 2 cadenas alfas que se parecen y 2 cadenas beta que se parecen. Entonces, tiene 4 subunidades y de esas 4, 2 se parecen como en grupitos. Estos serían protómeros. Y estas otras 2, que son las cadenas alfa, serían otros protómeros. Y al ser 4 subunidades, se denomina tetrámero. ¿Vale? Si, por ejemplo, tuviera 4 subunidades y ninguna se pareciera entre ellas, no sería un tetrámero, porque no tiene protómeros que la constituyen, ¿sale? Ninguno se parece entre sí. Entonces, estas estructuras cuaternarias, pues están constituidas evidentemente por un gran número de aminoácidos, se ensamblan obviamente por enlaces peptídicos y van a tener muchas interacciones intermoleculares no covalentes, que van a ser las que prioritarias, las que les den la estabilidad, dentro de las que destacan los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, que son los puentes de hidrógeno, y las interacciones hidrofóbicas. Esas 3 son las principales fuerzas no covalentes que van a mantener una estructura cuaternaria, ¿sale? Además de los enlaces peptídicos que contiene la cadena peptídica. Entonces, estas, al ser proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica, pues tienen un nivel estructural muy alto, es decir, complejo. Entonces, aquí es básicamente lo que les dije hace rato. Las oligoméricas son las que tienen más de una subunidad que se parece. Los protómeros son justamente esas unidades o grupos que se parecen o se repiten. Las proteínas monoméricas van a tener únicamente una cadena peptídica, es decir, una subunidad protomérica. Es decir, tendrían solo 2 subunidades y se parecerían. Y este sería monomérica, ¿sale?
No, perdón, esta tendría una sola. Esta tendría dos unidades, que sería el dímero. El hemodímero serían proteínas con dos copias de la misma unidad protomérica, es que fueran exactamente iguales. Heterodímero, proteínas con dos copias diferentes de subunidades protoméricas, que esa sería como la hemoglobina, porque tiene 4 subunidades, pero solo 2 se parecen entre sí y las otras 2 entre sí. No son exactamente iguales las 4. Y las proteínas multiméricas están constituidas por una gran cantidad de subunidades protoméricas, o sea, tienen muchísimas, ¿no? Entonces, ejemplo de este tipo de estructuras cuaternarias, pues sería la hemoglobina, que está constituida por 1, 2, 3 y 4 subunidades. Y la inmunoglobina tiene 1, 2, 3 y 4 unidades también. Cada color representa una subunidad. Entonces, aquí está como la evolución de todos los niveles estructurales, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, esta es la evolución de todos los niveles estructurales, empezando por la cadena peptídica, que es la primaria. La secundaria, que sería el primer plegamiento. De ahí un segundo plegamiento, un segundo orden estructural para la terciaria. Hasta la cuaternaria, ¿no? Que ya es un nivel estructural alto y está constituida por todas las anteriores, ¿no? Cada subunidad de esta es prácticamente una unidad de las cuaternarias, o sea, una terciaria es una subunidad que compone la cuaternaria. Y este ya es el plegamiento global, ¿no? Entonces, el ejemplo más representativo de las proteínas cuaternarias siempre es la hemoglobina, ¿no? No es que sea la única, pero es como, supongo que la más fácil sobre todo de observar, ¿no? Se ven los nodulitos ahí, estos o las subunidades que las componen fácilmente, se puede ver fácilmente que son 4 subunidades que la constituyen. Entonces, esta proteína de la hemoglobina es transportadora de oxígeno, ¿no? Desde los pulmones hacia los tejidos y también ayuda a liberar el CO2, es decir, transporta el CO2 desde los tejidos hacia los pulmones para poderlo excretar cuando exhalamos. Que a diferencia de la mioglobina era más una almacenadora de oxígeno que una transportadora. ¿Dónde está la hemoglobina? Pues está en los eritrocitos. ¿Cómo son sus niveles estructurales? Pues bueno, en la estructura primaria va a estar constituida por una gran cantidad de aminoácidos, pero una, digamos, característica específica que tiene esta es que la constituyen todos los aminoácidos estándar. ¿Cuántos eran los aminoácidos estándar? 20 aminoácidos. Sí, eran 20 aminoácidos. Y dentro de su estructura secundaria van a tener 8 alfa hélices, es decir, un 75% de su estructura va a estar constituida por alfa hélices y el 25% restante por otras estructuras como las hojas beta plegadas.
Y aquí le van a constituir 141 aminoácidos. Así la cadena inicial peptídica, ¿sale? La estructura terciaria va a ser globular, que es la constitución de cada subunidad, con una superficie polar e interior no polar, ¿no? Excepto las dos histidinas del grupo hemo, que son estas que vimos aquí. Estas son las únicas que, aunque estén dentro de la estructura, van a ser polares. Y eso, pues, es obvio, ¿no? Y también van a tener, pues, un grupo hemo en el centro de cada monómero, o sea, de cada subunidad. En su estructura cuaternaria, pues va a ser un tetrámero con 2 cadenas alfa, aquí está de 141 aminoácidos, y 2 cadenas beta de 146. O sea, la cadena de las betas va a estar constituida por 146 aminoácidos y 4 moléculas de oxígeno, que van a estar unidas a los 4 grupos hemos que están en cada una de las subunidades que la constituyen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues nada, el efecto de oxigenación, ¿no? Del cuerpo. Entonces, ahora sí, con eso terminaríamos proteínas. Y podríamos empezar con enzimas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de proteínas? Maestra, yo me quedé con una duda cuando dijo de los heterodímeros y homodímeros, me parece. No, de los tetrámeros y dímeros y así. Van a ser Pero dependiendo dijo que es una estructura que se llamaba heterodímeros, ¿no? Ah, los hetero y los homo. Sí. Por ejemplo, supongamos, mostró ahí pues la estructura de la inmunoglobulina. Supongamos que entonces un heterodímero estaría compuesto por una cadena que sea A y otra A y una B y otra B, o sea, 2 pares distintos. Y un homodímero estaría compuesto por una A, una B, una C y una D, o sea, todos distintos. O que podría tener 2 protómeros. Por ejemplo, la hemoglobina sería un heterodímero, porque tiene, aunque 2 de sus protómeros son iguales, los otros 2 no lo son. Ese ya también sería hetero. Y entonces homodímero sería que fueran todos iguales o todos distintos. Ajá, todos iguales. Homo es todos que fueran iguales. Todos iguales. Ah, ok, gracias. ¿Qué pasa? Ah, pero voy a ver qué tan grande queda un video de estos. Vamos a hacer un experimento. Ay, pero ya me acordé que no se puede. Cada que me salga, se va a irrumpir el video. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ahora sí. Las enzimas son proteínas, al menos la mayoría. Lo que les decía, menos los nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una enzima o para qué nos sirven estas proteínas catalizadoras? Ay, ¿por qué avanza? Nos van a permitir las enzimas literalmente que exista el metabolismo, ¿sale?
¿Qué hice? Yo lo voy a dejar así. Que existe el metabolismo prácticamente, ¿no? Porque sin las enzimas no se podrían llevar a cabo la mayoría de las reacciones que ocurren en el metabolismo. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro organismo no tiene ni las condiciones físicas ni químicas para que pudieran ocurrir. Así, tal cual. Para que si nosotros lleváramos esas reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo a un matraz en condiciones físicas y químicas controladas, tendrían que ser pHs mucho mayores y temperaturas mucho mayores a las que tenemos dentro del organismo. Entonces, por eso es que pues no tienen razón de ser, no deberían de existir, no deberían de llevarse a cabo. Porque no son, la mayoría tampoco son ni siquiera energéticamente viables, y las otras no son termodinámicamente viables, pero las enzimas vienen y nos hacen el milagro químico y hacen o permiten que ocurran las reacciones. Y pueden hacer dos cosas: acompañar a la reacción, es decir, simplemente permitir que sucedan, o pueden acelerar la reacción, es decir, aumentar e incrementar la velocidad en la que ocurren. Entonces, las enzimas van a estar, digamos, interconectadas directamente con las reacciones en las que están involucradas, pero no van a participar en ellas. Y aunque primero se creía que todas las enzimas eran proteínas, pues se descubrió que no, ¿no? Porque la ARN o RNA por sus siglas en inglés es una enzima, no es una proteína, ¿no? Es un nucleótido. Y también presenta funciones catalíticas. Entonces, las enzimas controlan tanto la naturaleza de la reacción como la velocidad. Entonces van a poder intervenir tanto en las espontáneas o exergónicas como en las no espontáneas y endergónicas. ¿Qué significa exergónicas y endergónicas? ¿Qué es espontánea exergónica y no espontánea endergónica? ¿Qué les dice el enunciado? ¿Qué se imaginan? Pues yo creo que una reacción espontánea es algo que ocurre, se podría decir, naturalmente, y una reacción espontánea es una que se tiene que llevar a cabo por distintos procesos. ¿Y qué necesitas para que se pueda llevar a cabo? ¿Por qué dice endergónica? ¿A qué se referencia esa palabra? Si evidentemente si no es espontánea es porque no ocurre. Necesita ayuda. ¿Qué necesita? Energía. Exacto. Endergónico significa que necesita energía, por eso no es espontánea. No va a ocurrir jamás, nunca, así pasen 20 millones de años. No va a ocurrir la reacción si no hay una inversión energética. Y las espontáneas sí. Esas no necesitan una inversión energética para ocurrir, simplemente pasan, ¿no? No importa que no haya de por medio en nuestro cuerpo, esa energía son los ATPs.
Otra función, digamos, importante de las proteínas, de las enzimas, perdón, es que además de controlar la naturaleza y la velocidad de la reacción, es que permiten al cuerpo que tenga una composición constante. Es decir, no hay nada más dinámico y complejo que nuestro cuerpo por la cantidad enorme e innumerables de reacciones químicas que pasan todo el tiempo, todo el día, 24/7. Así que es para que no fuéramos organismos ordenados ni estables. O sea, no, otra vez, no somos ni termodinámicamente estables, en teoría, claro. Si lo comparáramos con lo que vemos afuera en el laboratorio, pero no es así, ¿no? Al contrario, somos ordenados, tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo tiene una composición constante, es decir, materia que se está creando en alguna reacción metabólica se está absorbiendo por otra, ¿no? O sea, tiene un equilibrio de todas esas reacciones y todos los productos que estamos generando con estas reacciones, al mismo tiempo los estamos consumiendo y por eso es que todas las ciclos metabólicos o muchos de ellos se conectan entre sí, porque entre todos forman un equilibrio, ¿sale? Entre todos, unos aportan el sustrato para una vía metabólica, otros aportan la ATP para que las reacciones que no son endergónicamente favorables ocurran, ¿no? Entonces, gracias a las enzimas es que esto sucede, es que hay este equilibrio y esta composición constante en nuestro organismo, aun cuando es dinámico y está transformándose y cambiando todo el tiempo, ¿sale? Entonces, ¿cómo están constituidas las enzimas? Pues bueno, ¿qué son las enzimas? Ya lo dije, son proteínas que regulan la actividad metabólica y se conocen como biocatalizadores, ¿sale? Porque si hablamos de un catalizador o decimos la palabra catalizar, estamos hablando de catálisis química en realidad, ¿no? La palabra catálisis tendríamos que enfatizar en que estamos hablando de biocatálisis o biocatalizadores. Entonces, estos biocatalizadores van a hacer diferentes procesos como formar enlaces, romper enlaces, oxidar moléculas, hacer reordenamientos intercelulares, van a hacer transferencias de grupos funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas reacciones, ¿sale? Estas reacciones, ¿cómo las van a llevar a cabo? Mediante varios mecanismos, son tres principales que vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que pasa es que la enzima está aquí y se une a ella temporalmente en un tiempo finito el sustrato y a veces un cofactor o algún otro ayudantito. Estos son ayudantitos que van a permitir que puedan guiar o acelerar la velocidad. Entonces, cuando están unidos ya aquí a la enzima, aquí es donde va a ocurrir el proceso, ya sea de oxidación, de reducción o de lisis, de hidrólisis, perdón, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahí va a ocurrir el proceso y entonces pues se liberan, es decir, se despegan de la enzima y entonces se libera el producto. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles las funciones principales de una enzima? Es que catalizan reacciones y cuando catalizan lo que pueden hacer es convertir uno o más compuestos, es decir, el sustrato, en varios productos. La reacción general para una, o la ecuación general para una reacción química es A, ay, ¿por qué? Ya sé por qué. A más B, que da C
más T. Estos son los reactivos y estos son los productos. En el caso de las enzimas van a estar viendo esta como la reacción general, que es la enzima más el sustrato, que sería el equivalente a los productos, perdón, a los reactivos. Y este es el complejo enzimático, o sea, este, que es aquí donde va a ocurrir o van a aparecer los intermediarios de reacción. Y luego aquí ya están los productos, ¿no? Que sería el equivalente también a esto, a los productos. Solo que son los productos más la E, que es la enzima, ¿sale? Algo importante aquí que tienen que entender es que la enzima no participa en la reacción. Es decir, la enzima, de todos los aminoácidos que la constituyen, que son muchísimos, ni un solo átomo de la enzima, ni uno, se va a quedar aquí en los productos. ¿Sale? Eso lo tienen que entender. No interviene, no participa en la reacción, nada. Así como está aquí constituida por 2.500 aminoácidos, aquí va a seguir con esos 2.500 aminoácidos. Ni uno solo se va a modificar, ni un solo átomo. Solo ayuda a la reacción, pero no participa en ella. ¿Sale? No, nada se va a perder, nada se va a modificar. Lo único que ella va a hacer es, este sí se va a modificar, pero la enzima no. ¿Sale? Eso es muy, muy importante que les quede claro. Además, aceleran la reacción y esto lo hacen sin intervenir o afectar el equilibrio químico ni el termodinámico. ¿Sale? No van a afectar en el equilibrio termodinámico de la reacción ni en el equilibrio químico. No afectan la constante de equilibrio para nada. Lo único que hacen es modificar la energía de activación y así es como pueden acelerar, es decir, que ocurra mucho más rápido de lo que debería. No sufren cambios, que es lo que les estoy diciendo, no sufren cambios, ni un solo átomo se va a pegar a los productos, ni se va a liberar al medio, nada. La enzima va a quedar exactamente como inició la reacción. Y también es algo muy importante, no se consumen. Si yo al inicio de mi reacción tengo 0.1 molar de enzima, cuando acabe la reacción voy a seguir teniendo ese mismo 0.1 molar de enzima. No se va a consumir absolutamente nada de la enzima, ¿sale? Y además son selectivas, es decir, ellas van a decidir qué tipo de reacción, en cuál intervienen y en qué átomo precisamente o en qué enlace. No es como que sea arbitrario y pues ahora se me ocurrió que quería catalizar en el páncreas y digerir o en el tubo digestivo de digerir las grasas porque pues hoy quiero y mañana no. Son selectivas y tienen una función muy específica dentro de cada una de las reacciones y van a escoger exactamente en dónde y cuándo deben de intervenir y con quién. Entonces, habiendo dicho esto, lo que les decía, tenemos que especificar que estamos hablando de biocatalizadores. ¿Por qué? Porque si hablamos de catálisis, estamos hablando estrictamente de la química, en donde la mayoría de los catalizadores son inorgánicos. Y estos generalmente son metales de transición como el paladio y el níquel. Entonces, a diferencia de estos catalizadores inorgánicos respecto de los biocatalizadores enzimáticos, son abismales. ¿Sale? Los catalizadores enzimáticos, es decir, las enzimas, ¿tienen termolabilidad? Pues sí, porque son proteínas. Entonces, van a tener ser influenciados o deformados por la temperatura, mientras que el paladio y el platino no les pasa nada, ¿no? No les afecta la temperatura, al menos no cambios insignificantes, pues, como en las proteínas, en el caso de las enzimas que sí. Las enzimas son específicas, sí, tienen una alta especificidad y las inorgánicas no son específicas. Las enzimas tienen un poder de regulación, sí, no va a poder regular, como dice ahí, la naturaleza de la reacción.
son altamente eficientes y los catalizadores inorgánicos no son tan eficientes respecto de estas. Su grado de eficiencia es menor que el de las enzimas y estas no se consumen, que era lo que les decía. Si yo pongo 0.1 molar al inicio, 0.1 molar va a haber cuando se acabe la reacción, a diferencia de los catalizadores inorgánicos, que si yo inicio mi reacción con 0.1 molar, al final me va a terminar como con 0.05 molar. Así que voy a tener que estar adicionando y adicionando y adicionando catalizador a mi reacción para que pueda seguir funcionando. Entonces, ¿cuáles serían las características claves o más relevantes de una enzima? Bueno, pues que pueden aumentar la velocidad de reacción, que obedece las leyes de la termodinámica, es decir, no va a alterar estas leyes y por ende no va a afectar la constante de equilibrio. Catalizan las reacciones directas y las irreversibles también, es decir, cuando empecemos a ver glucólisis y gluconeogénesis van a ver que la glucólisis tiene una serie de pasos, ¿no? Y la gluconeogénesis es la inversa. Es la inversa de este ciclo. Vamos a ir al revés. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es una degradación de la glucosa y aquí lo que vamos a hacer es una producción de glucosa. Solo que el pequeño problemita aquí es que no es como tan fácil que yo diga, pues lo hago al revés. No, no. 3 de estas reacciones son irreversibles. Cuando una reacción es irreversible, tenemos otra vez A más B, que son los reactivos, que me da C más B. Y estos son los productos. Cuando yo tengo una flecha únicamente así, significa que esto es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque los productos jamás van a poder volver a regresar a ser los reactivos. Cuando yo tengo esta flecha así, significa que estos van a volver a ser productos. Es decir, yo tengo en mi matraz y pongo aquí estos dos reactivos y dependiendo de la constante de equilibrio voy a tener 50% de reactivos y 50% de productos al mismo tiempo, porque va a ser reversible. Esto va a estar yendo de un lado para otro, de un lado para otro. Cuando es irreversible, estos desaparecen completamente y únicamente tengo productos. Entonces, en nuestro organismo también ocurre reacciones completamente irreversibles y pues no es tan fácil entonces ya hacer esta reacción al revés. Y entonces las enzimas tienen que intervenir en las inversas, es decir, hacer como otra alternativa para hacer la inversa de esta reacción que es irreversible. ¿Sale? Ellas pueden regular todo eso, arreglar algo que en teoría ya no se podría porque es irreversible. Buscan la manera de regresar a esa molécula que ya no va a pasar. Hay otra ruta alternativa, crean nuevas rutas, ¿sale? Y además de eso, están presentes en bajas concentraciones, es decir, necesito muy poquitito de la enzima, que bueno, esto posiblemente sí sea mucho, no sé. Yo estoy acostumbrada a trabajar concentraciones todavía más bajas, por eso se me hace mucho, pero es una concentración baja relativamente. Entonces, con poquitita enzima voy a catalizar mi reacción, a diferencia de los inorgánicos, que necesitamos concentraciones mucho más altas para poder catalizar una reacción. Y además, porque no se consumen. Entonces, este 1.1 molar me va a durar, ¿no? Pues, para siempre.
También están controladas mediante mecanismos regulatorios, es decir, van a seguir mecanismos específicos que vamos a ver más adelante. Y el estado de transición, pues va a ocurrir cuando están unidos a las enzimas. Es decir, lo digo por acá. Cuando yo tengo un producto que estoy a someter a que lleve a cabo una reacción, por ejemplo, que tuviera CH4 más amoníaco, me debería de dar CH3, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, no sé, por aquí tendría que venir alguna deshidrogenación súper fuerte y por cierto necesitaría un catalizador de paladio para que yo le pudiera quitar un hidrógeno a esto que es prácticamente imposible, pero pues ahí viene el catalizador, hago una deshidrogenación catalítica y me queda este producto. Entonces, a eso se le llama carbocatión y es tremendamente inestable. Aquí el par de electrones viene y voilà, ¿no? Tengo mi compuesto. A estos que están aquí en medio, entre la reacción de inicial y final, se les llaman intermediarios de reacción. Esos intermediarios son los que van a ocurrir, o esos pasos de la reacción, ese mecanismo de reacción, va a ocurrir cuando estén acoplados a la enzima. Entonces, por ejemplo, que esto es prácticamente yo quitarle ese protón, que hacer esa deshidrogenación sería muy difícil, tendría que hacerlo mediante una catálisis, se llaman deshidrogenaciones catalíticas. Aquí también va a ocurrir lo mismo, ¿no? La enzima va a permitir que se lleven a cabo estas reacciones que no deberían o no podrían suceder tan fácilmente si no hubiera la intervención de un catalizador. Entonces, ahora vamos a ver su constitución, es decir, pues ya de eso ya sabemos por qué son proteínas, cómo están estructuralmente, de qué tamaño son y más o menos de qué forma, que es lo que ya estuvimos viendo. Entonces, la mayoría de las enzimas se componen de proteínas, ¿no? Y de proteínas específicamente globulares, donde van a ser proteínas de tamaños pues bastante variables, puesto que pueden ir desde 62 aminoácidos hasta 2500, o sea, hay enzimas monstruosas, ¿no? Muy, muy grandes. Sin embargo, de, por ejemplo, estos 2500 aminoácidos que la constituyen, muy poquititos son los que la van a ayudar o son los que van a intervenir en el proceso catalítico, ¿sale? Muy pocos son los que van a realmente trabajar en ese proceso de la catálisis, ¿sale? También poseen sitios para atraer cofactores, que sería como los que vimos aquí. O sea, este sitio puede ser para atraer a un cofactor. Y algunas otras sustancias que van a intervenir, que van a ser como ayudantes para que ellas puedan llevar a cabo su trabajo de catalizar, que lo vamos a ver cuando entremos a cofactores. También las enzimas son altamente específicas, es decir, no reaccionan con cualquiera, ¿no? Intervienen exactamente en reacciones específicas en el tiempo que deben de hacerlo, ¿no? Gracias a su carácter proteico, se les permite adoptar estructuras terciarias y cuaternarias.
principalmente. Entonces, al tener este tipo de estructuras, les va a dar la posibilidad de poderse moldear o modificar un poquito su estructura para atrapar al sustrato dentro de ellas, como se ve aquí, ¿no? Como si tuviera yo aquí la estructura cuaternaria y pues se abriera un paso, como si los mismos aminoácidos se acomodaran para hacer un huequito dentro de ellas y pueda entrar el sustrato, ¿sale? ¿Para qué? Pues ya el sustrato, acuérdense, una vez dentro, es donde se va a sufrir la modificación y se libera. Otra, digamos, parte triste es que pues se desnaturaliza. Son proteínas, entonces cualquier cosa va a afectar su estructura. Cambios en el pH, variaciones en la temperatura, concentraciones salinas altas, fuerzas mecánicas, etcétera, ¿no? O sea, eso va a propiciar que puedan perder la estructura y por ende su función. Pero también la susceptibilidad a este tipo de cambios le puede ayudar a tener niveles de selección más altos, dependiendo de las condiciones, ¿no? Claro, y las variaciones de estos. Entonces, ¿cuáles son las únicas enzimas que no son proteínas? Bueno, pues son las que les había dicho, como el ARN, que son nucleótidos. Estos están en las ribosomas y son enzimas que no son proteicas, ¿no? Pueden funcionar como catalizadores biológicos y también van a poseer un centro activo, que otra vez esto que está aquí es el centro activo. Y se van a unir específicamente un sustrato a ellas, o sea, también van a ser específicas, van a tener un centro activo, pero no van a ser proteicas, van a ser nucleótidos. Y van a convertir un producto en otro. Por ejemplo, en el caso del ARN es conocido como las tijeras moleculares porque hace ciertos cortes específicos en el DNA, ¿sale? Entonces, al hacer un corte, eso significa que está rompiendo enlaces, así que está haciendo una función de hidrolizar, ¿sale? Así que es una enzima, solamente que no es proteica. Entonces vamos a entrar a la clasificación de las proteínas, donde lo que primero, no sé qué decirles primero, qué será más confuso, si primero la clasificación o luego o primero la nomenclatura, pero bueno, en su libro venía primero la nomenclatura. Bueno, en los libros de la bibliografía. ¿Esto dónde lo saqué? Creo que del Herrera. Entonces, pero se va a volver a avanzar, ¿no? Una vez que se descubrieron las enzimas y les pudieron poner ese nombre de enzimas, se empezaron a dar cuenta que eran muchísimas, o sea, muchas enzimas. Y pues, al principio como todo en la química, siempre tienen nombres convencionales y generalmente pues le ponen el nombre de quien lo descubrió o haciendo referencia a la reacción en la que van a intervenir, etcétera, etcétera. Entonces, con las enzimas, pues no fue diferente. Empezaron a nombrarlas según quién las había descubierto, según la enzima, la reacción que catalizaban o según el órgano en donde se encontraran. Y al final solamente le ponían un sufijo asa, ¿no? Entonces tenían nombres comunes como pancreasas, las ureasas, que esas a lo que hacen énfasis es al sustrato, el pancreasas a que están en el páncreas. Las hidrolasas que hacían, por ejemplo, estas referencias al tipo de reacción catalizada, o sea, que iban a hidrolizar un enlace, o sea, iban a hidrolizar el sustrato, pero pues al ser tantas y pues no
por ejemplo, las pancreáticas, dentro del páncreas hay muchos tipos de enzimas diferentes. Entonces, el hecho que yo dijera pancreasas era demasiado ambiguo, no me estaba especificando absolutamente nada, porque no podía saber exactamente qué reacción iban a catalizar dentro de todas las que ocurren en el páncreas. Entonces, se inventaron una nomenclatura. ¿Para qué? Para evitar confusión y para que cada enzima tuviera un nombre específico que me indicara dónde está ubicada, en qué reacción va a intervenir, qué proceso va a realizar y a qué sustrato va a estar catalizando. Esto lo hizo la Unión Internacional de Bioquímica, ¿no? Que se estableció un comité para hacer una nomenclatura enzimática específica. Entonces, esa es como una forma fácil de representarlo, puesto que están constituidas por subclases, por clases y subclases, en donde el primer número de la enzima, así van a ver las enzimas ya cuando empecemos a ver metabolismo, que tienen unos números, ¿no? Entonces, el primer número me va a indicar la clase principal. El segundo número, la subclase, que es el tipo de enlace sobre el que va a actuar. El tercer número me va a dar la subclase, que es el grupo sobre el cual actúa. Es decir, si necesita un cofactor, van a ver que hay, algunas actúan con magnesio, otras con zinc, etc. Y el último número me va a dar un número de orden, es decir, orden el que se fue añadiendo a la lista de las enzimas, nada más, es como meramente histórico, ¿no? Cuando apareció, cuando la descubrí, entonces la añadí. Y en la clase principal, pues, lo que me va a decir, o sea, ¿qué dato me da la clase principal? El tipo de reacción, ¿sale? El tipo de reacción en el que va a intervenir la enzima. Entonces, cuando van a ver que tenemos 1,6-difosfatasa, 1,6 no sé qué, uno bla, 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 y tienen muchas que tienen muchos números, ¿no? Aquí hay un ejemplo, pero se me hace que se lo vemos mañana porque es como la clase. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. ¿No? Entonces, nos vemos mañana. Y esténse listos los que van a exponer, ¿sale? Bye. Hasta mañana, Nos maestra. vemos, maestra. Bueno, maestra.